Vamos a estar hablando, por supuesto, el tema más importante del día y creo yo que va a tener una repercusión que va a ir mucho más allá de lo que pase hoy, va a tener una enorme, pero un enorme bombardeo de información, de opinión todo el fin de semana, a partir de la decisión de un juez federal de La Rioja, quien dejó en calidad de detenido al ex jefe del ejército argentino durante la gestión kirchnerista. Estamos hablando del teniente general César Milani. Creo yo que este debe ser el primer caso en la historia. Hay alguien que sabe mucho de esto, ¿no? Y podría aportar algún datito a través de WhatsApp. Creo yo que debe ser el único caso en la historia del ejército argentino en la cual un teniente general del ejército, que es el máximo grado que hay en la carrera militar, habiendo sido jefe de Estado Mayor del ejército, porque el comandante en jefe es, como todos sabemos, el presidente de turno, o en este caso la presidenta. Pero el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general César Milani, finalmente fue detenido este viernes en la ciudad de La Rioja, tras declarar en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ambos hechos ocurridos en marzo de 1977. Durante toda la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, eh, ya se empezó, con Néstor Kirchner, se empezó a hablar de Milani. Un hombre que cumpliendo tareas propias de su rol como militar, estuvo en el sur, de ahí se vinculó con el matrimonio Kirchner, se ganó la confianza de los Kirchner, se hicieron amigos, de manera tal que después cuando los Kirchner llegaron al poder, inmediatamente Milani comenzó una rápida carrera de ascensos militares y lo llevó a, como decía, a convertirse en el jefe del Estado Mayor del Ejército, es decir, el jefe del ejército. Desde que irrumpió César Milani en esos primeros planos de la conducción del ejército, que está íntimamente ligado con la política, los organismos de derechos humanos, particularmente los distintos partidos políticos de la oposición, particularmente la Unión Cívica Radical y la dirigencia de la Unión Cívica Radical de la provincia de La Rioja, pusieron el grito en el cielo y salieron a denunciar que era imposible pensar que este hombre, César Milani, que estaba sospechado de ser responsable de delitos de lesa humanidad, pudiera llegar en un gobierno que se decía NACAM Pop, o sea, nacional y popular, entre todo y toda, y todo el verso kirchnerista, que pudiera llegar a ocupar nada más y nada menos que la jefatura del ejército. Sin embargo, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todas las denuncias que se habían hecho, a César Milani no le tocó la mano nadie. César Milani transitó tranquilamente y adquirió este grado de teniente general, que creo también que el último teniente general que hubo acá en el ejército argentino fue durante la dictadura, porque creo que ya a teniente general ya no llegaban, creo que llegaban a general de brigada y punto. El, el último, el último fue 2003, cuando asume Néstor Kirchner. Ahí está, ¿eh? Sin embargo, bueno, Milani llega a ese grado, que es el grado máximo. El grado máximo, y después de ahí ya no hay más. Son 4 estrellas, ¿no? No, no estrellas, soles. Soles dorados que tienen ahí en el hombro. Cuatro, ¿no? Eh, y la verdad que a pesar de todas las denuncias, como decíamos, Milani transitó tranquilamente su jefatura en el ejército.
increíblemente, las principales organizaciones de derechos humanos de la Argentina, como puede ser Abuelas de Plaza de Mayo, como puede ser Madres de Plaza de Mayo, conducidas estas organizaciones por la señora Estela de Carlotto y por la señora Eve de Bonafini, jamás prestaron atención a las denuncias, a las advertencias, a todos los llamados que le hicieron los organismos de derechos humanos, particularmente, repito, de la provincia de La Rioja y de la provincia de Tucumán, donde hay otro caso similar que ya vamos a recordar, el del soldado Oledo, jamás prestaron atención y se la vio en muchas oportunidades, particularmente a la señora Bonafini, abrazada, pero muy maternalmente, con Milani, a quien, repito, había serias sospechas, había grandes denuncias que lo involucraban con delitos de lesa humanidad. Pero como en los tiempos del kirchnerismo, la impunidad estaba a la vuelta de la esquina, Milani transitó, como digo, sin ningún problema su tiempo allí, hasta que, bueno, finalmente cambió el gobierno y pasó todo lo que pasó y finalmente hoy tuvo que ir a declarar en esta causa que investiga los secuestros, como digo, de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977. Yo le voy a contar, le voy a leer la crónica para hacerlo más rápido y mucho más entendible. Milani se presentó esta mañana a declarar en la causa que investiga estos secuestros, por los cuales se los acusa a Milani de estar presuntamente involucrado cuando era un joven oficial que estaba destinado en el batallón 141 de ingenieros de La Rioja. En marzo de 1977, Olivera, o sea, estas víctimas, fue secuestrado en su casa y permaneció desaparecido durante 2 días, en los que dijo haber sido torturado. Luego lo liberaron en la puerta de su casa, pero se lo llevaron a su hijo Ramón, quien corrió la misma suerte durante 10 días. La decisión del arresto fue dispuesta por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, la decisión del arresto de Milani. Milani está complicado, además de esta causa que es muy seria y comprometida en La Rioja, está complicado judicialmente en Tucumán en la causa que investiga la desaparición del soldado Alberto Ledo, ocurrido en 1976 en el marco del llamado Operativo Independencia. Durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, Milani tuvo protagonismo político al ser designado titular del ejército por sus antecedentes de haberse especializado durante casi toda su carrera militar en el área de inteligencia. Quedó en calidad de detenido por la decisión de este juez federal en La Rioja. Luego tiene que ir a Tucumán a ver el tema de la causa del soldado Ledo, donde la mamá del soldado Ledo, es desgarrador escucharla a esta señora que se ha pasado estos 40 años, desde el año 77, 40 años denunciando, ¿no es cierto?, la responsabilidad de Milani en el caso de la desaparición de su hijo, que en ese momento era soldado, que se llamaba Alberto Ledo. Va a tener que ir Milani allí. Ahora, durante toda la gestión de Milani en el ejército, se lo acusó de haber hecho inteligencia interna, porque claro, ahí está lo que decían, durante su especialidad en el ejército, algunos son del arma de caballería, el otro de ingeniería, intendencia. Bueno, la especialidad de Milani era la inteligencia. Y muchas veces, también organismos de derechos humanos, no estos que lo apañaron, como la señora Bonafini con Madre y la señora Carlotto con Abuelas, sino otros organismos
y muchos dirigentes políticos de otros partidos políticos absolutamente comprometidos en serio y no en el circo, en el verso, en la mentira con el tema de los derechos humanos, también advirtieron y dijeron que lo que hacía Milani era espionaje interno. Obviamente un espionaje que estaba centrado particularmente en los dirigentes políticos de la oposición y sobre todo en el periodismo. En aquellos periodistas críticos, ¿no? A través de los organismos del ejército. El ejército tiene sus organismos de investigación, de inteligencia. Y prácticamente Milani se convirtió entonces en un hombre que le fue absolutamente funcional a los Kirchner. En algún momento Milani pretendió hacer algo así como justicia legítima y pretendió de alguna manera disciplinar al ejército argentino tras la figura de Cristina Kirchner. Pretendía un ejército nacional y popular. Decía en alusión al verso, al relato, a la mentira del gobierno K, que ellos eran un gobierno nacional y popular. Milani fue intocable hasta hoy. Aparte de eso, tiene otras causas en las que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, porque nadie se puede explicar cómo puede haber hecho tamaña fortuna. La fortuna que tiene Milani, los bienes y demás, son absolutamente imposibles de justificar. Ya está siendo investigado en eso, hay una causa que avanza rápidamente y seguramente con esto se va a precipitar, va a haber novedades la otra semana, donde Milani no pudo justificar ante la justicia tamaño patrimonio. Intentó decir que su mujer había recibido no sé qué cosa, una herencia, pero obviamente la justicia hasta ahora no le cree, la causa sigue abierta y seguramente se le van a ir acumulando y con total y absoluta seguridad, si en este país existe una justicia en serio, Milani terminará preso. Ahora, lo de Milani, más allá del golpe enorme que significa y que va a tener repercusión en el mundo, porque repito, debe ser el primer caso que se da en la que un teniente general de un ejército que fue jefe del ejército, ¿no es cierto?, apenas termina su gestión, va a parar a la cárcel. Debe ser un caso único. Por eso va a tener una enorme repercusión, imagino yo, en todo el mundo. Así que habrá que esperar con absoluta tranquilidad, aunque con mucha ansiedad, ver qué va a pasar con este tema. Al margen de lo que significa esta mala noticia para Milani, también significa una muy mala noticia para el kirchnerismo. Los kirchneristas están absolutamente preocupados. Apenas conocida la noticia, lo llamo a un amigo kirchnerista, un militante kirchnerista, y le pregunto qué significaba esto. Bueno, por supuesto, primero argumentan y dicen que forma parte de la persecución judicial en la que está involucrado Macri, donde Macri la persigue a Cristina, lo persigue a Vudú, digamos, lo persigue a todos. Y que Milani también es otra víctima de esta persecución política, de esta casa de brujas, que ha llevado adelante el gobierno de Macri desde el 10 de diciembre del 2015. Ahora, lo que sorprende en esto, o no sé si me sorprendo, pero hay que decir que sí, es cómo puede ser que muchos dirigentes políticos, a quienes conozco de hace muchos años, pero de muchos años, todavía sigan en esta idea de defender lo indefendible. Porque lo que me llama la atención es esto, ¿no? Porque cuando lo llamaba este amigo y le decía, bueno, pero ahora ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo sigue esto? No, esto es una persecución política. Acá la quieren ver presa a Cristina, lo quieren ver preso a Timerman, por ejemplo, en el caso de la AMIA.
Lo quieren ver preso a Vudú, lo quieren ver preso a Delía, a los luchadores sociales, lo quieren ver preso a Esteche, y ahora lo defendí a Esteche, bueno, y le digo, pero ¿y la justicia? ¿La justicia qué es? Una dibujadita. ¿Mm? La justicia es algo que está pintado ahí. No, 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 no. Pero me imagino que hay una causa con el tema de este hombre de Milani. Y me adelantó este amigo y me dijo, creo que llegó el momento que cerremos filas y hagamos lo que tenemos que hacer para ponerle fin a este gobierno, hablando del gobierno de Macri, que es un gobierno castigador de los sectores populares, un gobierno disciplinado ante el Fondo Monetario Internacional y el liberalismo más espantoso. Tenemos que cerrar filas para terminar con esto y para de alguna manera también ponerle fin a este tema de la persecución judicial. Y la verdad que escuchando estas reflexiones uno dice, pero ¿en verdad estarán dispuestos a hacer esto? ¿En verdad creerán que ha llegado la hora, como dicen ellos, a la hora señalada, ¿no? La famosa película con Gary Cooper, ¿será la hora señalada como para ponerle fin a la gestión de Macri? ¿Estarán hablando de empezar a pergeñar qué cosa? ¿Desestabilizar con fines absolutamente golpistas el gobierno constitucional del presidente Macri? Me decía este amigo para terminar que por ahora, si bien es cierto son medidas duras que no les gustan, pero dice, la gota que va a colmar el vaso va a ser cuando el 7 de marzo, creo que es el día 7, el día que Cristina tiene que ir a declarar, sí, es el día 7 de marzo, se presente ante la justicia, un juez decida su detención. Y me adelantaba que ese día en el país puede pasar cualquier cosa. Estamos ante la situación de que cuando la justicia empieza a actuar, los jueces empiezan a tomar las decisiones que siempre tendrían que haber tenido y empiezan a tocar a estos monstruos sagrados, a esta especie de figuras intocables, santos, dioses y semidioses del kirchnerismo. Quiere decir que entonces la democracia de la Argentina empieza a correr riesgo, empieza a tambalear. ¿Será así? ¿Será que algunos locos trasnochados, golpistas, fascistas y demás, por defender a personajes como Milani, que la justicia es la que lo investiga, no hay un tribunal popular, no es el tribunal que le hubiera gustado en algún momento crear a la señora de Bonafini para juzgar periodistas, opositores, una especie de tribunal popular en una plaza y dictar sentencia inmediatamente y lincharlo? Esta es una justicia de una república, en la democracia. ¿Será que cuando empiece eso a funcionar y aparecen estos personajes que tienen que ir a rendir cuenta, como usted y yo, por cualquier cosa, la democracia empieza a correr riesgo, empieza a tambalear? Será como me dijo este amigo, hay que terminar con esto. Es un gobierno, el de Macri, un gobierno antipopular. Es un gobierno que está gobernando para las oligarquías y demás. Y está tirando por tierra todo lo que nosotros conseguimos. Y encima, esta persecución judicial que no cesa. Por eso, a manera de advertencia, decía, el día 7 será el día D. El día 7 será el día D. Refiriéndose al día D del día D del desembarco de los aliados en Normandía, el 6 de junio de 1944. Así se lo conoció ese día. Por eso decían, ese será el día D, el 7 de marzo. Porque ese día que la toquen a Cristina, haremos tronar el escarmiento. Qué locura, ¿no? Una absoluta locura.
Milani tendrá que hacer como cualquier hijo de vecino, ir a defenderse en sede judicial, si es que lo acusan de algo que él no hizo, tendrá que poner las pruebas y tendrá que allanarse a lo que la justicia decida. Un hecho que yo creo que es histórico de la justicia argentina, ¿m? Detener a un teniente general del ejército, quien hasta hace poco era el comandante, no el comandante, el jefe del ejército, quiere decir que algo en la República cambió. Algo para bien cambió en la República. Ayer lo cuestionábamos al presidente Macri por sus medidas erráticas. Hoy a la justicia la tenemos que aplaudir porque está haciendo su trabajo. No lo condenó a Milani. No lo condenó todavía. Le dijo, lo arrestamos porque tenemos todos los elementos que indican que es culpable de. Y lo arrestamos porque corre el peligro de fugarse. Y porque los delitos de lo que está acusado son gravísimos. Son nada más y nada menos que delitos de lesa humanidad. Sin embargo, desde otros sectores hay quienes dicen que esto es una persecución política y que ojo porque el día 7 de marzo, si la tocan a Cristina, se puede terminar la democracia en Argentina. Locura total. Total y absoluta.